Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Es un honor para nosotros contar con la presencia de todos ustedes en esto que es para nosotros un evento tan significativo. Agradecemos la presencia de las autoridades y miembros de nuestra comunidad educativa. Nos acompañan la señora rectora del Instituto San Martín de Porres, licenciada Alejandrina Belón, el contador, administrador, Magíster Claudio Alanís, el licenciado Paulo Margarina, coordinador de carreras, la licenciada María Lidia Julián y por supuesto Fray Rafael Múnzulo de la Orden de Predicadores. Agradecemos esta tarde la presencia de todos ustedes. Queremos agradecer a las hermanas dominicas del Santísimo Nombre de Jesús que están presentes. Agradecemos a los miembros del Apostolado de la Oración de la Iglesia Santo Domingo, de la Fraternidad Laical. Agradecemos también a los jóvenes del grupo Veritas. Hoy nos reunimos para presentar el libro La responsabilidad por el otro, ética trascendente en Levinas, de Fray Rafael Múnzulo. Una obra que explora de manera profunda la ética y la trascendencia desde el pensamiento de Emmanuel Levinas. Un análisis que nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia el otro y la comprensión de lo trascendente en la filosofía contemporánea. A continuación, la rectora del Instituto San Martín de Porres hará uso de la palabra para darles la bienvenida. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presencia de todos ustedes aquí y acompañarnos en esta casa de estudios. Para nosotros es un honor y también una profunda alegría darles la bienvenida en nombre del Instituto San Martín de Porres en este encuentro tan especial y tan significativo en el que nos reunimos nuevamente como comunidad educativa, junto a autoridades, docentes, estudiantes, egresados, miembros de nuestra comunidad local, para la presentación del libro La responsabilidad por el otro, ética trascendente de Levinas, obra de Fray Rafael Múnzulo. Quiero comenzar agradeciendo la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan, tanto del ámbito educativo como del orden religioso, y en especial expresar nuestro más profundo y sincero reconocimiento al autor, a Fray Rafael, por su compromiso con el pensamiento crítico, la reflexión ética y la transmisión de saber que iluminan los caminos del encuentro con el otro. Este instituto, guiado por los principios de la Orden de Predicadores Dominicos, encuentra en esta obra un eco profundo con su misión institucional: formar profesionales con sensibilidad ética, apertura al diálogo y responsabilidad social. La propuesta de Levinas y la lectura que nos ofrece Fray Rafael nos interpela en lo más esencial de nuestro rol educativo: reconocer en el otro un rostro, una demanda, un llamado que nos saca de la indiferencia y nos invita a actuar con responsabilidad y también con justicia. La responsabilidad por el otro, como plantea Levinas, no es una elección, es un imperativo que antecede incluso a la libertad. Esta ética trascendente que nos propone Fray Rafael, lejos de ser una construcción teórica distante, se vuelve urgente en estos tiempos de fragmentación, en estos tiempos de exclusión y de dolor social. Nos desafía y nos interpela como educadores, como ciudadanos, como creyentes, a asumir un compromiso activo con el cuidado del otro y sobre todo del más vulnerable. Desde nuestro instituto celebramos que se generen estos espacios de encuentro entre la filosofía, entre la teología y la educación. Un espacio donde la palabra, el pensamiento y la fe se entrelazan para construir comunidades más humanas, más solidarias y más comprometidas con la justicia. Invitamos a todos a leer esta obra con el corazón abierto, a dejarse afectar por su contenido y su
traducir un mensaje en acciones concretas, cotidianas en nuestras aulas, en nuestras instituciones y en nuestras vidas. Que este encuentro nos renueve en nuestra misión y nos fortalezca como comunidad que apuesta todos los días a la formación integral de las personas y al servicio del bien común. Muchas gracias. A continuación vamos a presentar al licenciado Paulo Margarida, quien va a hacer referencia a la obra de Fray Rafael Cónsulo. Vamos a destacar que el licenciado Paulo Margarida es licenciado en Ciencias Políticas, especialista en docencia universitaria, docente regular en las materias Antropología Social y Sociología Urbana de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. También es docente de Epistemología e Introducción al Conocimiento Científico de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero y es además coordinador académico del Instituto San Martín de Porres. Le damos la palabra entonces al licenciado Paulo Margarida. Buenas tardes a todos y todas. Intentaré en esta presentación ser fiel al autor en lo que respecta al método de construcción de pensamiento y al modo en que nos provoca y convoca a reflexionar sobre la obra de Levinas. Es decir, recurriré al decir de Rafael con preguntas y más preguntas para ir abriendo esta intervención, ¿no? La primera de ellas es: ¿quiénes son estos autores de la obra, Rafael Cónsulo, y sobre quién estudia Emmanuel Levinas, ¿no? Primero, Rafael. Para comenzar, podríamos decir y afirmar que es un intelectual preocupado por los tiempos actuales y los desafíos y problemas que estos tiempos nos presentan en torno al vínculo con el otro, con ese otro diferente, diverso, incómodo. Nacido en la provincia de San Juan, Rafael es licenciado en Filosofía y doctor en la Pontífica Universidad San Tommaso de Roma. Sus inquietudes intelectuales lo llevaron a profundizar sus estudios sobre la libertad en el pensamiento medieval y moderno, la hermenéutica filosófica de Gadamer y el pensamiento de Hannah Arendt y Emmanuel Levinas. Fue docente, decano y vicerrector de la UNSTA y actualmente desarrolla tareas docentes en grado y posgrado en cátedras vinculadas a la antropología filosófica y teológica y en temas de ética. También su tiempo lo ocupa en la producción académica, publicando numerosos artículos en revistas especializadas y en la colaboración de obras sobre antropología filosófica y el libro que hoy nos convoca, ¿sí? La responsabilidad por el otro, ética trascendente en Levinas. Segundo, ¿quién era Emmanuel Levinas? Nacido en Lituania, en una comunidad judía, su experiencia de vida estuvo marcada por una rica tradición ética y un profundo sentido de la responsabilidad comunitaria. Esta herencia cultural, que enfatizaba la importancia del prójimo y la justicia social, sentó las bases para su posterior desarrollo filosófico. Sin embargo, fue la brutalidad del siglo XX y particularmente el Holocausto lo que moldeó de manera indeleble su pensamiento. La Shoah, donde la alteridad fue sistemáticamente negada y la humanidad reducida a mera biología desechable, se convirtió para Levinas en un punto de inflexión ético. La pregunta de cómo fue posible tal barbarie lo llevó a una profunda crítica de las filosofías occidentales centradas en el ser, la ontología, que según él tendían a subsumir al otro dentro de la propia comprensión y a ignorar su singularidad irreductible. Levinas estudió filosofía en la Universidad de Estrasburgo entre 1923 y 1928 y después fenomenología en la de Friburgo. Es reconocido además por sus aportes centrales en lo que respecta a la ética y a la alteridad.
énfasis en cómo nos vinculamos con otros en los tiempos actuales. ¿Qué tiene la filosofía para proponernos como horizonte de esperanza? ¿Por qué Levinas? Me permito aquí leer un pasaje de la obra que nos convoca y traer las palabras de Rafael. No, está bien. Y nos dice lo siguiente: hay algo que siempre me ha perseguido sin escape, la obsesión por los excluidos de este mundo. ¿Cómo luchar? ¿Qué sentido ofrece? ¿Cómo es posible que se den estas situaciones humanas? No nos traen la experiencia, no ya de un modo, de un mundo incompleto, disculpas, sino de un mundo desplomado, un mundo caótico. Tanto en la realidad como en el pensamiento parece que se impone una neutralidad anónima, que todo lo diluye y lo explica. En medio de palabras y palabras, solo hay anonimato y silencio. Voy al pasado y veo dolor y muerte. Miro este mundo, el de ahora mismo, y tropiezo con guerras, con hambres, con tantas y tantas muertes prematuras de niños que merecían otro destino. Pero yo estoy aquí, sobrevivo. ¿Qué derecho tengo sobre los que cayeron? ¿Qué encierra éticamente el título de superviviente? ¿Y cómo entender las relaciones humanas? Pluralidad de seres humanos, pueblos, minorías, etnias, orientaciones humanas, cuestiones de género. ¿Somos iguales? ¿Somos diferentes? ¿Cómo defender la diferencia que no excluye? Al menos, nos va a decir Rafael, parto de una cierta situación cultural e intelectual, la deriva de lo humano, y me pregunto por el sentido, por la orientación de lo humano. ¿Hacia qué puerto hemos de navegar? ¿Y la filosofía qué? ¿Qué tiene para decirnos en este contexto? ¿Por qué pienso? ¿A favor de quién pienso? Estoy convencido de lo falsa que es la neutralidad del pensamiento. Siempre sé a favor de alguien. Mejor ser consciente de los propios prejuicios o las propias apuestas. Y aquí, nos dice Rafael, hace su entrada a Levinas. ¿Por qué recordarlo nosotros, cristianos? Levinas atestigua la virtualidad de la inspiración judía para animar un pensamiento filosófico profundamente original, entre los más audaces e inquietantes del siglo XX. Su obra puede prestar a los cristianos una buena ayuda a la hora de ir a nuestras propias fuentes, tan cercanas al judaísmo, de comprendernos mejor a nosotros mismos y de posibilitar un debate fecundo que empuje más lejos la búsqueda del sentido y el compromiso de los seres humanos. Continuemos con las preguntas. Entonces, si nos habla de la ética como responsabilidad del otro, ¿qué sentido tiene traerlo en este instituto, esta obra en el ámbito de la salud y del trabajo social? Bueno, me arriesgaría a decir que la importancia de esta obra y el pensamiento de Levinas para las carreras de salud y trabajo social radica en su capacidad para fomentar una profunda sensibilidad y reconocimiento hacia la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra un paciente, una comunidad, una familia. El rostro de esos otros, marcado por el dolor o la angustia o las injusticias, se convierte en un llamado ético ineludible. Este llamado no se limita a la obligación de aliviar el sufrimiento físico, sino que abarca la necesidad de reconocer la singularidad de cada individuo, su historia, sus valores y su dignidad intrínseca. Un profesional de la salud, del trabajo social, influenciado por la ética levinasiana, no verá al paciente como un caso clínico o un conjunto de síntomas, sino como un ser humano único que merece respeto y una atención integral, poniendo énfasis en el compromiso de la profesión con la justicia social y los derechos humanos. Donde la vulnerabilidad humana se encuentra en su punto más álgido, la reflexión ética se erige como un pilar fundamental. Uno de los conceptos centrales en la ética de Levinas es la responsabilidad infinita hacia el otro. Esta responsabilidad no se basa en un contrato social o en un cálculo racional,
sino que emana del encuentro mismo con el rostro. El otro, en su vulnerabilidad, se convierte en mi responsabilidad antes de cualquier elección o compromiso. Este tipo de formaciones, y quizás debamos pensar en todo el ámbito de la educación, ¿no?, se traduce en una dedicación que va más allá del cumplimiento de protocolos y horarios. Implica una disposición a escuchar atentamente, a empatizar con el sufrimiento ajeno y a responder a las necesidades con un compromiso que puede incluso exceder las obligaciones profesionales estrictas. En conclusión, la teoría ética de Levinas y la presente obra ofrece una perspectiva invaluable para las carreras de salud y trabajo social. Su énfasis en la primacía del otro, la responsabilidad infinita y el respeto por la alteridad radical puede transformar la práctica al promover una atención más humana, sensible y centrada en las necesidades únicas de cada paciente. Al integrar los principios levinasianos en la formación y la práctica de los profesionales de la salud y del trabajo social, se puede fomentar una cultura del cuidado que trascienda la mera aplicación de conocimientos técnicos y abrace la profunda responsabilidad ética que implica el encuentro con el rostro vulnerable de esos otros. En última instancia, la ética de Levinas nos recuerda que la verdadera esencia de las carreras de salud y trabajo social reside en las relaciones humanas, en la capacidad de responder al llamado del otro con una dedicación incondicional y un profundo respeto por su singularidad. Para terminar esta intervención, me gustaría leerles las últimas palabras de esta obra que nos convoca Rafael a modo de poderle darle paso también a la profesora. Al final, la filosofía de Levinas, en su núcleo más profundo, nos impulsa a actuar, nos invita a salir de nosotros mismos, a trascender nuestro egoísmo y a abrirnos al encuentro con el otro. En cada rostro que encontramos, en cada mirada que nos interpela, se nos presenta la oportunidad de responder al llamado ético y construir un mundo más humano. La tarea es ardua, pero el legado de Levinas nos ilumina el camino. Que estas páginas sirvan de inspiración para continuar esta labor y mantenerla viva la llama de la esperanza en un futuro más justo y compasivo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Margarida, y a continuación es un honor también para el Instituto San Martín de Porres presentar a la licenciada María Lidia Julián. Ella es licenciada en Filosofía, profesora en Filosofía y Pedagogía, profesora asociada regular exclusiva en las asignaturas Filosofía de la Cultura y Filosofía Contemporánea de la carrera Licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, hasta su jubileo en el 2022. Su línea de investigación, Filosofía Contemporánea, particularmente Filosofía Hermenéutica de Gadamer. Le damos la palabra entonces a la licenciada María Lidia Julián. Buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto para mí estar aquí entre ustedes. Quisiera en primer lugar agradecer al doctor Rafael Púnzulo por la invitación, al Instituto San Martín de Porres y a su rectora, Pablo Margarida, por la invitación para acompañar, para presentar desde una lectura filosófica, que es lo que yo trabajo, este libro tan interesante, complejo, profundo, que no es susceptible de ser tematizado totalmente, sino que como se da en los grandes filósofos, en el estudio de los grandes filósofos, hay que trabajar las fuentes, creo yo, para poder entender, es decir, cuáles son las fuentes que han alimentado este trabajo.
y que dan sentido y explicitan y le dan el sustento para poder medir cada una de las palabras que componen este discurso dirigido a, como Paulo ha planteado muy bien, dirigido siempre a un otro, a otros, a otra, de distinto carácter social, de distinta dimensión de formación teórica, de diferente posición política y social. El otro es siempre un otro. Por eso la obra más importante de Levinas, que se llama Totalidad e Infinito, ensayo de la exterioridad. El otro es exterior. ¿Qué significa esto? Esta sería un poco la aproximación que me parece que está muy claramente expresada en la obra. Entonces, tenemos una obra que se apoya en dos obras fundamentales de Levinas, que son Totalidad e Infinito, a la que ya me referí, y de otro modo que ser, o más allá de la esencia, y otros escritos menores. Pero estas dos obras son obras fundamentales, y la primera ha tenido un efecto en la filosofía que todavía resuena y todavía es retomado para pensar cuestiones. Sobre todo porque esta obra implica un cuestionamiento, o se presenta como un cuestionamiento a la filosofía o la tradición filosófica occidental. Va al núcleo de esta, más que una posición, porque es una impronta de toda la filosofía occidental que entra en cuestión justamente a partir de esta exterioridad del otro. Por eso la responsabilidad por el otro es una respuesta a un absolutamente otro, que no puede ser estudiado, analizado, tematizado como un objeto de estudio. No solo se modifica esta relación con el otro, sino también el concepto de conocimiento, el concepto de tematización y de saber. ¿Qué es saber? Tenemos que volver a repetir. ¿Qué es objetividad? Tenemos que volver a pensar. ¿Qué es justicia? Tenemos que volver a pensar desde esta nueva posición radical metafísica que plantea Levinas en Totalidad e Infinito. La obra muestra en el título esta contraposición básica entre la filosofía, la tradición filosófica occidental y la propuesta de Levinas. Totalidad, la palabra totalidad o el concepto totalidad expresa filosóficamente el pensar occidental. Se trata de dar razón del todo, de llevar a la unidad. Esto es puesto en cuestión porque ahí justamente en el ensayo hay algo exterior, va a decir Levinas. Entonces, entre lo mismo y lo otro, no hay posibilidad de una síntesis superior que nos permita hablar de una segunda totalidad. No se cierra, no es posible cerrar. Entonces tenemos a alguien siempre fuera que cuando habla cuestiona a cada uno de nosotros subjetivamente y cuestiona también a la totalidad del pensamiento. Porque, ¿en qué sentido cuestiona? Porque aporta un significado, un sentido nuevo. Si hay novedad en la historia, lo que aparece como nuevo, totalmente nuevo, tiene que salir fuera, desde fuera de esa totalidad, que de alguna manera se repite a sí misma o retorna a sí misma, como decía Nietzsche. En la conclusión de este hermoso libro, expresa el autor que el objetivo de su investigación, estamos hablando de Rafael José Ramos Ortega, que el objetivo de su investigación es ética
ética y significación. Y esto es clave porque aquí la ética no tiene que ver con moral, no tiene que ver con normas, sino que la ética está definida de otra manera, de tal manera que implica un nuevo planteo del conocimiento y del saber. Nuestra cuestión, dice Rafael, es ética. O sea, la pregunta fundamental de la obra es ética. Pero, podríamos decir, ¿qué entiende Levinas por ética? En la medida en que no se trata de moral, ni tampoco de normas, o es una ética normativa, sino que se trata del otro ser humano concreto, no del otro como en abstracto, sino que la ética tiene que ver con el otro concreto, con el que sufre, con el que tiene problemas de salud, con el que no tiene alimentación, etc. El tema es que este otro humano me interpela en mi espontaneidad. Cuando habla me interpela, es decir, me cuestiona. Y en la medida en que me interpela, tengo que responder. Responsabilidad viene de responder. De respuesta, responder a, responder de, responder ante. Ya sea un otro concreto, un estudiante, una autoridad política, tiene que responder frente a los cuestionamientos. Lo que está en juego entonces aquí es una relación con la alteridad de todo hombre que se presenta como rostro. Entonces aquí tenemos otra creación, diría yo, de Levinas, la recuperación de esto. ¿Qué significa que el otro se presenta como rostro? En la página 174, si me permite, donde aparecen estas cuestiones. Lo que está, dice Rafael, lo que está en juego en mi relación, la mía, con subjetividad, porque nadie me podría cuestionar si yo no fuera con subjetividad, lo que está en cuestión en mi relación, la mía con la alteridad del otro hombre que se presenta como rostro. En la medida que el rostro tiene la peculiaridad de que es como una presencia ausente, se muestra, se expresa, ¿sí?, el rostro de alguien que sufre y dice algo, pero no dice todo, ¿no? Hay algo que no se revela, no se puede revelar desde fuera, que rehúye, que se retira de toda posibilidad de ser revelado desde fuera. Entonces necesita un abordaje distinto, ¿sí? La alteridad del otro entonces es enseñanza. El otro es, hay una relación asimétrica entre mi subjetividad y el otro, porque el otro me enseña, me habla desde una superioridad. Hay una relación asimétrica, porque si no, no podría dejarme decir algo por el otro. Y el tema es que me cuestiona. Si un otro es un estudiante que viene de otra cultura y me interpela, él no solamente viene a aprender, enseña cuando habla. Que aparece, en cada caso pasa esto, pero en algunas circunstancias es como que aparece más claro, ¿no? Entonces, el rostro es sensible y terrestre, y ser responsable del otro no es posible sin la mediación de las cosas que se ofrecen, sin crear lugares comunes. La alteridad del otro en el rostro irrumpe,
viene a mí desde una dimensión de altura y sin embargo repercute en mí como un movimiento que va desde mí mismo hacia el otro sin retorno. La relación con el otro es irreversible. Entonces tenemos aquí que este planteo ético que implica una relación con el otro, con un otro concreto que se muestra, se presenta como rostro, me está diciendo que no puedo acceder al otro, saber lo que el otro piensa, si el otro no me habla, si no se revela, porque no es un tema que yo puedo elucidar desde mí mismo, sino que necesito que el otro hable. Y esa significación que viene del otro va a seguramente renovar mi propia mismidad. Ese otro tampoco es una relación intimista del yo-tú. Hay que pensar la relación con el otro desde el tercero. Levinas pone, por ejemplo, el ejemplo de una familia, una pareja, que tiene un hijo. ¿Qué es el hijo? ¿Qué significado tiene el hijo? Rompe esa relación dual. El tercero es la base de la relación social, es el respeto del otro como otro. Entonces, también se redefine mi subjetividad, porque en la medida en que soy un sujeto único, que estoy en una relación con otro y tengo que preguntarme, o Levinas avanza como plantea Rafael en esta cuestión, porque en Totalidad del Infinito Levinas presenta la subjetividad como acogida del otro. Si el otro no es tema, si del otro aprendo, ¿cuál es la relación ética con el otro? Es de acogida, de hospitalidad. Bueno, hay un filósofo contemporáneo que también está nombrado en el texto que se llama Derrida, que ha escrito un hermoso libro sobre la hospitalidad. En Levinas a Dios, a Emmanuel Levinas se llama a Dios con mayúscula. Y la hospitalidad parece esto. Este es uno de los efectos del pensamiento de Levinas, que hay muchísimas recepciones, muchísimos filósofos que incluso desde su propio pensamiento creativo incorporan esto que es una novedad del pensamiento. Entonces, esta relación con el otro es de hospitalidad y no de tematización, porque el otro es exterior. Esta manera de entender la ética rompe con la idea de totalidad de la filosofía occidental y abre a la trascendencia. La ética no es un conjunto de normas que tienen lugar, o una moral que tiene lugar en el ámbito de la totalidad, sino que en la medida en que está sustentada en esta relación originaria con el otro, con un otro concreto, es trascendencia, es un salir fuera de la mismidad para recibir a un otro que seguramente tiene algo que decir, está fuera de lo mismo y por eso trae novedad y significación. Hay significación nueva. Cuando un hijo nace, se revoluciona la casa. Cuando un estudiante nuevo se incorpora, cambia toda la dinámica. Porque hay una exterioridad más que viene a decirnos algo. Por ello la subjetividad humana, el sujeto humano singular, único, irreductible, no se constituye a sí mismo, desde sí mismo y por sí mismo, sino que se abre a una provocación, se abre a una. Es entonces por la responsabilidad que me afirmo como sujeto único. ¿Y por qué?
me parece tremendamente significativo. Nadie puede responder en mi lugar. El otro me interpela porque el que responde soy yo y me tengo que hacer cargo de lo que responde. No hay nadie que pueda responder en mi lugar. De tal manera que somos positivamente sensitivos en este sentido. Bien, esto es lo que quería comunicarles. Hay muchísimo más, pero creo que desde este lugar ¿sí? se abren todas estas preguntas que ha formulado Pablo con tanta claridad. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. A continuación, el autor de la obra, el doctor Rafael Cúnzulo, nos hablará sobre el proceso de creación de su libro, sus motivaciones, sus principales ideas. Esta es sin duda una oportunidad para que podamos conocer profundamente su pensamiento en esta obra. Muchas gracias. Ahora hay que decir buenas noches porque el tiempo va pasando. La primera motivación personal está puesta en las dedicatorias. En primer lugar, agradecer a Juan Antonio Tudela Borges, un fraile dominico que me inició hacia fines de los 80, 90 en el estudio de Levinas, y a él y a su memoria he dedicado esta tarea de investigación, pero también como un homenaje a una familia extranjera que es mi familia. Mi familia, si bien yo nací en San Juan, mi familia es italiana, y una de las categorías que maneja Levinas es la de los extranjeros. Tener la experiencia de ser extranjero es comenzar a pensar de otra manera la relación con los demás. Y después, otra motivación importante tiene que ver con lo más profundo del pensamiento de Levinas, que es esta respuesta no a una norma, sino la respuesta a una persona o a diversas personas. Cuando nosotros escuchamos, si hicieron catecismos algunos, los mandamientos, decíamos: no robarás, no matarás, no prestarás falso testimonio. Y muchas, son 10, no los vamos a decir todos ahora, pero en el contexto de Levinas cobra una perspectiva importante lo que sería el quinto mandamiento, no solo como un mandamiento externo, como una imposición de algún ser superior, sino que se impone, o no se impone, sino que más bien es el otro el que me lo está diciendo.
No es Dios solo el que me dice no matarás, sino como dice Levinas, el rostro del otro me dice no matarás. Es una interpelación muy fuerte. Si lo pensamos en el contexto en el cual él lo dice, que es en el contexto de una guerra. Pero también podríamos poner otras cosas que él no pone. El rostro del otro me dice no robarás. El rostro del otro, si lo quisiéramos poner en positivo, me dice me cuidarás. El rostro del otro hace como vehículo de esta trascendencia que llega hasta nosotros y nos exige a nosotros salir de nosotros mismos. Hoy estamos muy acostumbrados a las mediaciones informáticas, a las mediaciones de las pantallas, donde el rostro del otro no me dice nada. El rostro que me dice algo es el rostro cercano, justamente en estas tres categorías que Levinas toma de la Biblia y que son la viuda, el huérfano y el extranjero. Tres categorías que las podríamos hoy resumir en una sola, que es la categoría de vulnerabilidad. Y allí nos descubrimos todos vulnerables. Y también nos descubrimos interpelando a otros y nos descubrimos interpelados por otros. Una construcción muy peculiar de la tapa del libro tiene que ver con todas estas cosas que decimos. Por un lado, mi extranjería con la imagen de Leonardo da Vinci, la guarda santiagueña, la guarda del instituto, los dos rostros que no se miran, como la oposición más fuerte a la justicia. Cada uno de esos íconos o símbolos tiene un gran sentido y una gran significación. Porque jamás se va a alcanzar la justicia si no miramos al otro. Recién comentábamos, si uno tomara el cuadro lógico de las contradicciones, justamente el no mirar al otro está en contradicción con la justicia. No pensemos que la moral es una cosa anticuada y de puras. La ética es siempre actual si tenemos la capacidad de ver el rostro del otro. Si no tenemos esa capacidad, entonces seremos meros cumplidores de normas de tránsito, por decirlo así,
y esperamos que el policía no nos haga la multa. Sin embargo, la ética es el modo humano de vivir, es el modo humano de significarnos, el modo humano de comprendernos en profundidad. Yo no puedo invitar a leer mi libro porque ya lo han hecho ellos, pero sí los puedo invitar a tener una existencia plenamente ética, porque ustedes y los que se encuentren con sus rostros lo necesitan, porque ustedes y la sociedad en la que vivimos lo necesitamos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Fray Rafael. A continuación, haremos entrega de un ejemplar del libro La responsabilidad por el otro, ética trascendente en Levinas, a los estudiantes de cuarto año de la carrera Trabajo Social. Estamos seguros que esta obra servirá como herramienta invaluable para reflexionar sobre la ética del cuidado, la responsabilidad por el otro y la humanidad en su totalidad, con todas sus complejidades. Además, queremos decirles que también va a haber una copia del libro en la biblioteca del Instituto para todos aquellos que quieran consultar y profundizar más sobre los temas tratados. Invitamos a los estudiantes del cuarto año de la carrera de Trabajo Social para recibir una copia del ejemplar. Si quieren los voy nombrando, ¿sí? Anahuac Florencia, que se prepare también Lucrecia Campos, Carrizo David, Magali Cuellar, Silvia Farías, Herrera Mariano, Juárez Lorena, Padilla Camila, para que se vayan preparando Paz Natalia, Candela Pérez Escobar, Rodríguez María José, Me olvidé de decir una cosa. El libro está hecho con códigos QR. Los códigos QR tienen la bibliografía, tienen una entrevista que me hacen a mí. Los códigos QR no están de adornos, sino que son para también ser enriquecido con código QR. Hay mucho material en el código QR que permitió que el libro tuviera menos páginas y menos costos y menos precio. Continuamos con la entrega entonces. Rodríguez María José, Ruiz Manga, Rodrigo Zidane, Julieta Cruz, Ana Belén Sosa,
Daniela Coria, Laura Naranjo, Augusto Moyo Medina, Andrea Robarán, Valentina Moon, Díaz Selena y Guadalupe, Toledo Héctor Carrier. Muchas gracias. A continuación, la rectora del Instituto San Martín de Porres, junto al administrador, hará la entrega de una distinción a modo de agradecimiento a los presentadores del libro, al licenciado Pablo Margarita y también a la licenciada María Lidia Julián. Lo hacemos acá. Muchas gracias por su participación. También la licenciada Belén junto al contador Aramis. Bueno, una foto. Ahí está, una foto grupal. Bueno, muchas gracias. La rectora les decía, la licenciada Belén junto al contador Aramis, también van a realizar entrega de una distinción a Fray Rafael Múnzulo en reconocimiento a su labor literaria, a su capacidad como escritor. Queremos como instituto otorgarle esta distinción valorando su intensa dedicación y entrega. Su obra es testimonio que refleja su carisma como fraile dominico. Muchas gracias, fraile. Para culminar esta presentación tenemos el privilegio de contar con una interpretación musical que estará a cargo del profesor Eduardo Pucci en piano y Agustín García en violín. Ellos nos van a deleitar con obras de Händel, Scarlatti y Vivaldi, que seguramente nos van a permitir conectar profundamente con los temas de la responsabilidad y la trascendencia que fueron abordados esta noche. Invitamos al profesor Pucci. Y también a Agustín García en violín. Un aplauso para ellos. Bienvenidos. Muchas gracias. Ante
todo, muy agradecido a Fray Rafael por esta invitación. Somos, si se puede decir, representantes de la Escuela de Música, nuestra escuela que está aquí en Belgrano y Sor Mercedes Guerra. Agustín, un joven talentoso del violín con 14 años, está afrontando obras realmente importantes. Entonces, queríamos sumarnos a este gozo del libro de Fray Rafael y bueno, ofrecer algo de nuestro repertorio. En primer término vamos a hacer una obra de Scarlatti. Scarlatti fue un músico italiano que vivió y murió en España, justamente en Madrid. Fue un gran compositor que realizó muchos conciertos para, sobre todo, violín y flauta. Tiene, claro, flauta traversa, muy bien. Tiene alrededor de 700 obras también. Y bueno, vamos a hacer un área, en este caso es un área, se llama área antigua, porque tiene un texto, ¿sí? Pero por supuesto no tenemos cantante, por ahora vamos a hacer con violín. Entonces, de Scarlatti, área número 3. ¿Sabes por qué? Después, porque él me pide que solamente, bueno, no pasa nada, por ejemplo, al poner yo esto, el violín cambia de ángulo, lo cual hace que el instrumento, la sonoridad del instrumento, pase para allá. Porque este sería el alma del instrumento, el sonido. Si yo lo pongo para acá, se va a ir contra la pared. Se ha cambiado. De Antonio Vivaldi, ustedes seguramente habrán escuchado muchas veces las 4 estaciones de Vivaldi. Esa es una de tantas. Él era, le decían, el prete rojo, prete rosso, el cura rojo porque tenía pelo colorado. Compuso muchísimas obras, también alrededor de 700, también muchas obras para violín y flauta como solistas. Y en este caso vamos a escuchar un allegro de la sonata número 5. El allegro es una parte de una obra mucho más grande. Entonces, de Antonio Vivaldi, el prete rosso, allegro de la sonata número 5.